Buenas tardes, bienvenidos. Muy grato saludarles. Iniciaremos en este instante al coloquio programado para el día de hoy. Así es que sean ustedes bienvenidos y sobre todo pues quisiéramos agradecerles a Radio Universidad el espacio que nos brinda para poder transmitir el primer programa de Construyendo Oportunidades. Y el día de hoy, pues en este coloquio acerca de metabolismo urbano, el maestro Jorge Aragón, pues una interesante charla. Y Jorge Aragón, pues tal como algunos de ustedes lo recordarán, lo conocen, es politólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en desarrollo urbano y territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente es académico e investigador del Departamento de Estudios sobre Dinámicas Globales y Territoriales del Instituto de Investigación de las Ciencias Sociohumanísticas de la Universidad Rafael Andívar, donde tiene como un eje temático específico la estructura urbana centroamericana y además las dinámicas de metabolismo urbano en la región metropolitana de Guatemala. De manera que es para mí un gusto invitar en este momento al maestro Jorge Aragón. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy complacido por la invitación, muy agradado de estar de manera virtual en la Universidad de San Carlos nuevamente, en donde yo pues, prácticamente también me formé como investigador en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales por 19 años más o menos. Actualmente estoy sirviendo como investigador para la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Andívar. Además, soy docente de la Facultad de Ciencias Políticas, concretamente los cursos de investigación. Y en ese sentido, pues esta charla de hoy a la que me ha invitado mi amigo y colega, el doctor Miguel Ángel Chacón, tiene como propósito dar algunos elementos, unos elementos sobre todo de reflexión, de discusión teórica, pero también un llamado de atención a la acción colectiva en torno a ese tema, digamos, tal vez todavía no tan conocido en todos los ámbitos científicos de nuestro país, que es el metabolismo urbano. Digamos que a lo mejor para muchos abogados, para arquitectos, ingenieros, etcétera, gente de ciencias sociales, desde luego, el tema de la planificación, pues sí se asoma, la planificación urbana, territorial, la planificación regional, perdón, sí se asoma, digamos, como más conocido. Digamos, este tema de metabolismo urbano a lo mejor no es o no tiene tanta difusión a nivel, digamos, de la investigación universitaria. Pero en esta tarde, digamos, quiero hacer una invitación, una propuesta concreta de investigación cualitativa y una investigación para la acción colectiva. Antes también de dar paso a esa charla y posteriormente al debate, pues, necesario en los temas universitarios, quiero comentarles que este es un proyecto de investigación que estoy pues prácticamente comenzando a desarrollar en colaboración con el YARNA, también de esta universidad. Digamos, este estudio está intentando reunir elementos también para el desarrollo de lo que llamaríamos el perfil urbano de Guatemala 2, coordinado por la maestra Michelle Tercero del YARNA y también impulsado por la maestra Cecilia Zurita en colaboración con América Alonso y Valeria Hernández y por supuesto su servidor, que viene a reforzar, digamos, toda la consideración de lo que podríamos denominar el metabolismo social. Podemos comenzar, doctor. Muchas gracias. Digamos esto del metabolismo, sí, la primera está excelente, doctor, muchas gracias. Esto del metabolismo, en la diapositiva anterior, donde veíamos la comparación entre una célula
y el globo terráqueo y concretamente las ciudades, ¿verdad? ¿Cómo se constituyen las ciudades? Yo lamentablemente no veo que la presentación esté caminando, como diríamos en Guatemala, pero en esta, gracias doctor, sí, en esta podemos asomar, digamos, de alguna manera la idea de que el metabolismo urbano es una analogía, concretamente es lo que muchos autores, como lo vamos a ver ahora por la tarde, denominan una analogía. Es decir, el metabolismo celular que tiene sus procesos, ¿verdad?, de carácter biológico, es concomitante de alguna manera con una interpretación de los modalidades de consumo energético que nosotros vemos en las ciudades. La siguiente, por favor, doctor. Digamos, en las ciudades a nivel, digamos, histórico, sobre todo. Por ejemplo, acá, aunque la relación entre seres humanos y naturaleza es por excelencia simbiótica, el nexo entre el ser humano, entre el Homo sapiens y lo que llamaríamos su primera habitación lleva ya varios años de extravío. Esto, digamos, alude a la idea de que sobre todo es una idea aristotélica, ¿no?, en donde encontramos que la polis griega, sobre todo, que esta no es una polis griega, pero la polis griega, que se parece bastante, eso sí, digamos, esa es una representación de Mesopotamia, ¿verdad? Pero la idea que tenemos digamos, de la ciudad, ¿verdad? Del fenómeno ciudad, Aristóteles la define como una segunda naturaleza, ¿verdad? Como una segunda habitación. La primera habitación, pues corresponde concretamente a un estado en donde somos arrojados al mundo, ¿verdad? Y haciendo la alusión, por ejemplo, a la fenomenología de Heidegger, ¿verdad? Somos arrojados al mundo. Unos audífonos. Disculpen, solo hay unos micrófonos encendidos. Gracias. Hay algunas alusiones concretas a esa cuestión en donde la ciudad se asoma como una segunda naturaleza, ¿verdad? Ello se expresa actualmente en la pérdida diaria de biodiversidad, en esa pérdida de nexo, ¿verdad? De esa segunda naturaleza, y el acelerado deterioro que imponen las condiciones climáticas, dos aspectos dialécticamente relacionados sobre los cuales recaen las explicaciones de por qué se extinguen diariamente 150 especies y anualmente se pierden para siempre entre 18,000 y 55,000 formas de vida. Siguiendo con la cita, esta cuestión se hace particularmente grave si se considera lo indicado por Vitusek, citado en Fernández, al asegurar que la humanidad es tan solo una de las 30 millones de especies que habitan el planeta y sin embargo tiene bajo su control una parte absolutamente desproporcionada de los recursos disponibles, lo cual pues nos lleva de entrada, diríamos, a un cuestionamiento ético sobre lo que somos, el rol que tenemos en el mundo y la primacía también de esos consumos energéticos que se ha impuesto, digamos, sobre la vida, la legítima vida de otras especies y concretamente lo que a nosotros éticamente también nos conviene, digamos, las implicaciones éticas de las cosas que hacemos. La siguiente, por favor, doctor. Esto, sobre todo con el tema de la ética, yo recuerdo esta mañana en clase a una estudiante que yo tengo a mi cargo, Sofía, ella me preguntaba si nosotros como en la relación entre sujetos y objetos de estudio somos capaces de vernos también a nosotros mismos. Y yo le decía efectivamente que sí, que había hecho una interesante, digamos, alusión en términos epistémicos, en donde esa relación sujeto-objeto, digamos, de tipo bastante cartesiano, diríamos, ya está en pleno cuestionamiento, ¿verdad? Ya hemos llegado a un nivel en donde esto ya no es suficiente, ¿verdad? Esa indagación de un objeto egocéntrico y determinante sobre el objeto de estudio, pues ya no tiene, digamos, el asidero, ¿verdad? Como podría ser al mejor estilo cartesiano. Eso, digamos, la realidad ya se nos impone como un colectivo, un conjunto de necesidades sentidas, ¿verdad? Un conjunto problemático, diverso y complejo de objetos de estudio y que también esos objetos, digamos, de alguna manera nos condicionan nuestra actividad, pero al mismo tiempo
nosotros ya no podemos concebirnos digamos, de una manera primaz, ¿verdad? Sino nosotros somos parte de un todo. Por favor, la siguiente. Digamos, en esa alusión, ¿verdad? Rosling nos recuerda en el año 10.000 antes de Cristo, cuando empezó a desarrollarse la agricultura, la población mundial era de apenas 10 millones de personas. El paso del tiempo y el crecimiento y el creciente, perdón, progreso permitió que mucho tiempo después, al comienzo del siglo XIX, es decir, en el pleno apogeo de la modernidad, o lo que llamamos la modernidad en Europa, ¿verdad? La población mundial llegase a los 1.000 millones de personas. Esto significa que en 11.800 años de historia, el crecimiento de la población mundial fue de 85.000 personas más cada año. El gran cambio, desde luego, tiene lugar a partir precisamente del siglo XIX. La revolución industrial duplicó la población mundial en apenas un siglo. Es decir, que se pasó de 1.000 a 2.000 millones entre 1800 y comienzos del siglo XX. Para este periodo mucho más breve, es decir, estamos hablando apenas de 100 años, de un siglo, el ritmo medio de crecimiento de la población mundial fue de 10 millones de personas más cada año, en contraste con esos 85.000 personas, ¿verdad? Que teníamos de ese ritmo de crecimiento, más o menos datado en el aparecimiento de la agricultura, ¿verdad? La cosa no acaba ahí, dice Rosling. De hecho, apenas empieza, porque a lo largo del resto del siglo XX hemos visto cómo la población global aumentó de 2.000 a 7.000 millones de personas. La siguiente, por favor. Y esto, digamos, de alguna manera llama la atención y sobre todo de las proyecciones que a ese año 2050 muchas instituciones están desarrollando. Digamos, las planificaciones urbanas, por ejemplo, tienen en el 2050 un año referente, ¿verdad? El año 2050, en donde ya la población mundial se calcula que va a llegar, la población urbana, perdón, va a llegar a aproximadamente a 75% y habrá 9.000 millones de seres humanos. La siguiente, por favor. Actualmente las ciudades son el hábitat del 56% de la población mundial. Al 2050, en contraste, 7 de cada 10 personas residirán en medios urbanos. Además de la necesidad de contar con viviendas asequibles, servicios básicos, empleo y sistemas eficientes, así como seguros de transportación masiva, los retos energéticos juegan un papel clave a la hora de pensar en el factor sostenibilidad y mejorar la calidad de vida en aglomeraciones urbanas y metropolitanas. Más allá de esa vieja contradicción campo-ciudad, la sostenibilidad urbana ambiental y sobre todo la ecología política son saberes que buscan el equilibrio entre demandas energéticas, justicia espacial y modelos urbanísticos óptimos para el desarrollo de la vida, concibiendo a las ciudades como espacios clave para atenuar, en la medida de lo posible, los efectos del cambio climático, revirtiendo desigualdades socioeconómicas a la vez. Las ciudades son responsables de la emisión del más del 70% de gases de efecto invernadero y nada menos que 2/3 partes de consumos energéticos mundiales, lo que las coloca como espacios estratégicos para la toma de decisiones. Por favor, la siguiente. Aquí vale decir también que yo lo que estoy haciendo, digamos, estas diapositivas pertenecen a un artículo que estoy escribiendo en colaboración con mi colega Michel Tercero. Aquí, por ejemplo, en esta vemos eso que los especialistas en el tema llaman la gran aceleración, ¿verdad? Es decir, cómo en ese siglo XIX, a principios del siglo XIX, en 1800, la biomasa, en este caso, por ejemplo, el consumo de leña, las velas, etcétera, todas las cuestiones de origen vegetal tenían un consumo alto, ¿verdad? Y apenas se asomaban otros, el carbón, por ejemplo, también aparece, sobre todo de la mano de la revolución industrial, aparece como uno de los grandes protagonistas, ¿verdad? Apenas se ve, digamos, el uso de gas natural, de petróleo, etcétera, que van a ser, digamos, grandes protagonistas a lo largo del siglo anterior, ¿verdad? Y el siglo XXI, pues recibe, digamos, los consumos energéticos de una manera más dramática. Por favor, la siguiente. Aquí también vemos esa idea, sobre todo esa idea que se va sumando, ¿verdad? Esa idea lo que yo comentaba antes, digamos, el inicio, digamos, de la domesticación, de la agricultura,
Posteriormente, cómo el capitalismo también irrumpe de una manera muy fuerte, muy contrastante también, sobre todo de la mano de la revolución industrial y cómo eso genera unos impactos en la naturaleza enormes, pero sobre todo vemos que hay un periodo que los especialistas llaman de la gran aceleración, en donde a partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, el tipo de sociedad y el tipo, perdón, de estilos de consumo energético se transforma de una manera dramática, ¿no? Una manera en la que prácticamente estamos asomándonos a ese escenario perfilado al inicio de esta exposición, en donde el consumo energético pues está siendo, digamos, o está impactando, digamos, en la pérdida diaria de biodiversidad. La siguiente. Y esto, digamos, nos lleva a una interrogación, sobre todo, digamos, esos consumos y esas prácticas, ¿de dónde vienen, verdad? Digamos, ¿desde dónde se van perfilando? Aquí hay, Saskia Sassen, una geógrafa urbanista connotada, pues nos recuerda de alguna manera haciendo alusión a esta gráfica denominada los dos huevos y el riñón, ¿verdad? Es una gráfica sobre todo de intercambios económicos, que existen grandes centros, y no hablo de países, ¿verdad? No se habla de países, sino de cómo ciertas ciudades, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, para el caso de América, Nueva York y Miami tienen una primacía muy grande en los estilos energéticos y sobre todo la determinación de los flujos económicos en esta parte del mundo. Del otro lado, aparece Europa y no Europa necesariamente, sino ciudades también, ¿verdad? Por ejemplo, Londres, Bruselas, París, con un poquito de menos primacía, pero siempre un protagonismo importante como centros regionales mayores, en contraste a estos centros que ya más hacen panregionales, ¿verdad? Cómo es que las dinámicas económicas y los flujos financieros están determinados, digamos, en esa función. Por otro lado, en Asia y Oceanía, nosotros vemos ciudades como Tokio, como Hong Kong, Singapur, siendo, digamos, grandes protagonistas de los flujos económicos y financieros. La siguiente, por favor. Esto, por supuesto, nos lleva a nosotros a preguntarnos en términos de los consumos energéticos, y ahí están bastante visibilizados los consumos, sobre todo que tienen que ver con la energía eléctrica, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, vemos que hay un gran contraste, ¿verdad? Hay, digamos, unos degradados ahí, en donde aparece Norteamérica como por supuesto, en el lado de América, ¿verdad? Como del continente americano, aparece como una economía que consume altas, digamos, o tiene una alta demanda energética. Ahí aparecen igual otros países que tienen una similar, digamos, distribución, en contraste con países que prácticamente no presentan esos mismos consumos. En la siguiente, por ejemplo, vamos a ver una cuestión que me llama mucho la atención. Por favor, la siguiente. Perdón. Estos consumos energéticos que, digamos, aquí solo se asomó la parte de los consumos eléctricos, pero los consumos energéticos son más amplios, ¿verdad? Yo recuerdo también, o les recuerdo también, que esto es, digamos, una propuesta cualitativa, ¿verdad? Todo eso cuestión que tiene que ver con la parte cuantitativa, la voy a mencionar más adelante, pero aquí solo me estoy concentrando, digamos, en la problematización. Y parte de esa problematización también nos lleva, de alguna manera, a observar los conflictos, sobre todo los conflictos de carácter o que tienen que ver o que están derivados con los recursos naturales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos un contraste entre aquellos países que consumen más, digamos, recursos y los que consumen menos, en donde los conflictos se asoman de una manera bastante dramática, ¿verdad? La siguiente, por favor. De la misma manera, en el caso de Guatemala, ¿verdad? Aquí el Atlas de Justicia
ambiental, pues nos está señalando de alguna manera algunos de los conflictos que tienen lugar en nuestro país. La siguiente, por favor, doctor, para ir avanzando. Guatemala no cuenta con suficientes esfuerzos científicos a mi consideración, y después de haber estado trabajando, por eso lo dije al principio, después de haber estado trabajando por mucho tiempo en cuestiones urbanas, prácticamente en los últimos 20 años, no cuenta con suficientes esfuerzos científicos que sean capaces de dar respuesta a los múltiples desafíos que conlleva el crecimiento urbano y metropolitano, sin, por supuesto, quitarle mérito a aquellos estudios que sí se han desarrollado y que van a seguramente ser comentados más adelante, en donde incluso, sin ir muy lejos, sí, recuerdo el excelente trabajo en el que participó la maestra Silvia García Betorazzi en el 2001 sobre área metropolitana, ¿verdad? Y otros trabajos que por supuesto se han desarrollado, que aquí no los vamos a citar todos, ¿verdad? A menos que fuera necesario. Fuentes técnicas y científicas como el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas, el mismo SEUR, CEGEPLAN y también el YARNA indican que la expansión de las ciudades y el aumento de población asentada en núcleos urbanos es una tendencia que se irá acentuando en las próximas décadas. Recuerdan, por ejemplo, el estudio del 2018 del Banco Mundial, Oportunidades de una Centroamérica Urbana, por ejemplo, que hay otro estudio de las Naciones Unidas muy bueno también, que señalan, digamos, estas tendencias, ¿verdad? La urbanización como oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Vamos a ver. A esa tendencia de crecimiento urbano se suman las aceleradas transformaciones en las condiciones ambientales a nivel mundial, las cuales colocan a Guatemala como uno de los países más vulnerables al cambio climático, lo que exige fomentar condiciones para una rápida adaptación social. En el nivel de decisión política, la planificación urbana, estructurada en los últimos años alrededor del paradigma de ordenamiento territorial, requiere de orientaciones éticas desarrolladas alrededor de las necesidades de la población, observando las tensiones. Y ahí le agradezco también al maestro Carlos Ayala por iluminarme con esa, digamos, con esa expresión, ¿verdad? Con ese concepto muy interesante, que se han generado esas tensiones, que se han generado por causa del acceso a los servicios y el consumo energético, el cual apunta a una marcada tendencia lineal, ¿verdad? Aquí ya va entrando en materia con lo que compete al tema que hoy nos reúne, pues al final de cuentas lo que nos interesa es entender, digamos, ciertos patrones o esa tendencia lineal, pero para transformarla en otra cosa, ¿verdad? No para mantenerla o acentuarla, sino para transformarla. Por favor, la siguiente. Y esto también nos lleva, desde luego, a una interrogación al pasado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es una muy célebre ya representación de los geógrafos alemanes Barbie y Borsdorf, ¿verdad? Sobre la ciudad latinoamericana y cómo la ciudad latinoamericana se fue, digamos, haciendo más compleja, ¿verdad? Reuniendo elementos. Hay, digamos, momentos fundacionales, ¿verdad? Ahí está la ciudad colonial perfilada, y posteriormente lo que compete a las transformaciones urbanas observadas en esos últimos 200 años, precisamente a partir del siglo XIX, digamos, la época independiente. Y no estoy haciendo una relación entre las cosas, por lo menos en este momento, pero sí, digamos, hacer la observación de cómo digamos, como esas faltas de gestión, ¿verdad? Esa falta de visión, sobre todo en cuanto a las ciudades, esa nueva forma de hacer las cosas, esa nueva forma de distribuir el poder, al final de cuentas, ¿verdad? Esas decisiones sociales que también, desde luego, Marx las observó en su momento, y que precisamente por eso llegó a formular ese concepto también él de metabolismo urbano para Europa, ¿verdad? Aquí también se fueron haciendo más dramáticas, implicando, por supuesto, una superposición de elementos, ¿verdad? Eso es lo que vamos viendo ahí gráficamente, pues digamos, una continuidad de elementos que no, digamos, no siguen un orden, sino que más bien lo que vemos es una cuestión bastante espontánea, ¿verdad? Que al final de cuentas, entiendo yo, el ordenamiento territorial tiene la intención de poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Para servicio de todas las personas. Más adelante, por favor. Para el caso, por ejemplo, de Guatemala, esto es un tema bastante estudiado, ¿verdad? Las razones por las cuales, que yo no me voy a atinar ahí,
pero las razones por las cuales, digamos, se llegó a desarrollar una gran aglomeración metropolitana, ¿verdad? Urbana metropolitana, sobre todo alrededor de una ciudad madre, que es la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Eso también ha sido estudiado, de nuevo lo repito, por el maestro Carlos Ayala y el maestro Rafael Valladolid, que me parece que nos acompañan esta tarde también, y disculpen si no logro leer todos los nombres. También ahí veo a mi colega Henry Castañeda, buenas tardes. Y lo que vemos aquí, digamos, es precisamente esta intensificación, ¿verdad? O esa aglomeración, digámoslo así, en una sola región, ¿verdad? La región metropolitana. Ahí están representadas en este esfuerzo desarrollado por mis colegas Michelle Tercero y Cecilia Zurita, más o menos cómo se distribuye la población. No quise traer el dato numérico porque esto es una charla entre amigos y expertos, ¿verdad? Más o menos aquí ya sabemos cómo viene la cosa. Para el departamento de Guatemala contabilizamos alrededor de unos 3 millones de habitantes, pero para el área metropolitana esa cuestión sin solución de continuidad, ¿verdad? Muchos dicen que estamos hablando de unos 5 millones. Por favor, la siguiente. 1 de cada 3 guatemaltecos, más o menos, reside en el área metropolitana, ¿verdad? Más adelante. Digamos, en el esfuerzo, digamos, intelectual, académico, ¿verdad? Técnico también, sobre todo perfilado desde lo que llamaríamos la ecología industrial, ¿verdad? Se ha asomado el concepto de metabolismo urbano. A mí me gustaría hacer una reseña de Sí, nos esto. vamos allá, ¿no? Sería un poquito largo, ¿verdad? Pero metabolismo urbano, entendido, digamos, Fíjate que los estoy usando ahorita por esta charla. Ajá. No, Pero mañana o ahorita. no, ahorita, como ahorita va acá en el... Ah, tenés curso ahorita, sí, pues. Sí, yo estoy ahorita, fíjate, oyendo esta charla. Y me voy a meter ahí a un cafecito ahorita y me voy a Necesitamos quedar ahí. que apaguen Si los no, micrófonos fíjate. para no interrumpir lo que está hablando Jorge. Va, ahí nos vemos. Órale. Bueno, a ver, solo hay una cuestión de los micrófonos también. Muchas gracias por atenderlo. A ver, metabolismo urbano, decíamos, desde digamos, en clave de la ecología industrial, se entiende, digamos, sistémicamente, desde luego, como un tránsito de entradas, procesos y salidas. Hay dos tipos de metabolismo urbano, concretamente, ¿verdad? Hay un metabolismo que es de carácter lineal, ¿verdad? Y un metabolismo que es de carácter más bien circular, ¿verdad? Que es al que se apuesta, digamos, varias instituciones y también varios estudios científicos recalcan la importancia y la necesidad de desarrollar este tipo de estrategia, ¿verdad? Para adaptar a las ciudades a nuevos escenarios de conflicto, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, se toman como referentes, como indicadores, diríamos, cuestiones como los alimentos, el agua, los combustibles fósiles, como las entradas a la ciudad, los procesos que tienen lugar en la ciudad, ¿verdad? Que ya son conocidos, y por último, las salidas en forma de aguas residuales, contaminación ambiental, ¿verdad? Dióxido de carbono y por supuesto las basuras que no son tratadas adecuadamente. Por favor, la siguiente. Creo que vamos a ir cerrando esta parte. Desde finales del siglo XX, la comunidad científica cuyo trabajo se vincula a los retos que supone el cambio climático, la sostenibilidad ambiental y la cuestión urbana y territorial ha desarrollado un particular interés en torno a este tema, ¿verdad? El metabolismo urbano y la ecología política, que pues, básicamente escudriña en las implicaciones, digamos, pero también en las desigualdades, sobre todo, ¿verdad? El acceso desigual a los recursos. Los estudios clásicos en autores como Marx, que ya lo había mencionado, sobre todo el estudio clásico de 1965, fundacional, de Abel Goldman, ¿verdad? Sobre una ciudad ficticia, ¿verdad? Una ciudad hipotética en Estados Unidos de alrededor de 1 millón de habitantes. El estudio de Eugene Odum en 1975, y sobre todo un autor muy citado que es Erik Svinchdahl, del 2006, pero él es un belga que comenzó a trabajar estos temas más o menos en los años 80, ¿verdad? Permitieron sentar un piso teórico común para comprender y sobre todo trascender la simbiosis ciudad-naturaleza,
fundando especialidades capaces de problematizar y politizar sobre todo las consecuencias de los estudios sociales de consumo energético y el acceso desigual a los recursos. Estudios aplicados combinaron metodologías cualitativas y cuantitativas a la postre, ¿verdad? En función de facilitar la comprensión y explicación de procesos de transformación de elementos abióticos, bióticos y antropogénicos dentro de lo que llamaríamos el sistema ciudad, donde el enfoque de análisis de flujo de materiales parece ser pues el enfoque dominante, ¿verdad? Que sobre todo está adscrito a lo que llamaríamos la ecología industrial, en donde Abel Goldman pues fue indiscutiblemente una figura de referencia. La siguiente, por favor, doctor. Aquí, por ejemplo, vemos en un esfuerzo de Newell y Cousins del 2014, en donde aparece ese estudio fundacional del que les estoy hablando, de 1965, y que prácticamente todos los que hacen su trabajo de tesis sobre, o digamos con un enfoque de metabolismo urbano, ecología política, metabolismo social se le llama también, y sobre todo al compás, digamos, de la ecología industrial, tienen, digamos, como referente el estudio sobre todo de Goldman. Yo no quise hacer en esta oportunidad una relación conceptual, que sí la tengo desde luego, pero no quise hacer, digamos, no quise profundizar en este tema del metabolismo y de dónde viene, digamos, esa analogía del metabolismo, pero al menos yo estoy seguro, ¿verdad? Que hay muchas culturas, y no solo desde el punto de vista occidental europeo, sino hay muchas culturas que han agregado, digamos, esa idea del consumo energético y esa idea, digamos, también del respeto a la naturaleza, y han señalado con mucha más anticipación las implicaciones de un consumo energético irresponsable, ¿verdad? La depredación de los recursos naturales, sobre todo. Ahí vemos, por ejemplo, en un esfuerzo bibliométrico, ¿verdad? Cómo digamos, unas escuelas se ven influidas por otras, ¿verdad? Pero eso es a lo que compete al mundo, digamos, occidental, ¿verdad? Ahí vemos, sobre todo, algunos estudios que son muy citados, por ejemplo, el de Fischer-Kowalski, ¿verdad? Schwinsdow, aparece ahí Foster, desde luego. En fin, y ahí tendrán ustedes oportunidad de ver con más detenimiento la diapositiva, y si no, yo les refiero al estudio de Newell y Cousins del 2014, ¿verdad? Que está en la bibliografía de la presentación. Más adelante, por favor. En contextos urbanos, el análisis aplicado ha seguido preferentemente las orientaciones del enfoque sistémico, como ya lo había dicho, considerando elementos como agua, usos del suelo, materiales constructivos, demografía, consumo de alimentos, perdón, y energía. Para el caso de Guatemala, una revisión de producciones académicas, aquí viene el contraste, ¿verdad? E institucionales, identificó publicaciones frecuentemente orientadas hacia la ecología política y la acción sociopolítica ambiental, en contraste con un número menos frecuente de publicaciones desde el enfoque de metabolismo urbano, energético, socioeconómico o social, como se llame, desde la perspectiva cuantitativa, disculpen ahí, la perspectiva cuantitativa. No obstante que existen varios estudios que tratan de forma periférica el concepto de metabolismo urbano, como punto de referencia para entender el factor sostenibilidad, a la fecha se logró ubicar pocos estudios específicos de metabolismo aplicados para el caso de Guatemala, que es lo primero que hicimos, ¿verdad? O sea, ver qué es lo que se había desarrollado en ese campo, lo cual supone que la disciplina se encuentra en una etapa formativa. Y la siguiente, y hay también, digamos, otros estudios internacionales que están enfatizando sobre todo en lo que llamaríamos perfiles ambientales, perdón, perfiles metabólicos, ¿verdad? Hay algunos autores que señalan sobre todo que desde 1900, regresando a Goldman, ¿verdad? Desde 1965 hasta más o menos inicios de los años 80, se formalizaron efectivamente varios esfuerzos que tenían que ver con el metabolismo urbano. Sin embargo, ¿verdad? En los años 80, que podríamos también ahí decir los años de consolidación, de fundación y consolidación del neoliberalismo, hay prácticamente un vacío, ¿verdad? En lo que se ha investigado desde 1980 al año más o menos entre 1995 y el año 2000, ¿verdad? Hay un abandono prácticamente de la concepción de metabolismo urbano, ¿verdad? Yo, ¿qué es lo que propongo? Lo que propongo para el caso nuestro, ¿verdad? Lo que he estado trabajando, que no he terminado de consolidar ese
ese desarrollo, pero que les traigo esta tarde, digamos, ¿cómo estudiamos cualitativamente esto? Ya, digamos que ya sabemos y sobre todo que se ha profundizado en el estudio cuantitativo de esta cuestión del metabolismo, ¿cómo hacemos nosotros para desarrollar un estudio desde el punto de vista cualitativo, ¿verdad? Los esfuerzos han sido más bien cuantitativos, ¿verdad? Sobre todo con eso de análisis de flujo de materiales, ¿verdad? Yo propongo esto, consolidación del espacio urbano y metropolitano, descripción de los factores que determinaron el asentamiento de la Nueva Guatemala de la Asunción, indagación en torno a los recursos naturales y energéticos, consideraciones espaciales, ¿verdad? Lo clásico en el urbanismo, que es considerar aspectos como la habitabilidad, es decir, la vivienda, el ambiente y la movilidad, ¿verdad? Consideraciones socioeconómicas, morfológicas, el crecimiento urbano y metropolitano y las morfologías urbanas. El uso de recursos energéticos y especificidad del proceso de urbanización, que eso es lo que enfatiza sobre todo el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, ¿verdad? Pero aquí enfocándonos en este tema del agua, la energía, los materiales de construcción y los alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, yo veía hace unos días un colega que estaba presentando un estudio muy interesante en donde habían hecho el esfuerzo, en su tesis doctoral me parece, habían hecho el esfuerzo, digamos, de estudiar los techos, nada más, solo los techos para determinar los materiales de construcción, ¿verdad? Y habían hecho, digamos, una tipología, pero a partir de los colores, ¿verdad? Metabolismo urbano y marco jurídico político, consideraciones urbanísticas del emplazamiento urbano original, patrones de expansión, ordenanzas municipales y legislación territorial, y por último, las consideraciones concretamente que tienen que ver con la justicia espacial y ambiental, acceso a servicios urbanos y derecho a la ciudad y desigualdades territoriales. Más adelante, creo que ahí vamos ya cerrando, ¿verdad? El análisis del consumo energético a nivel mundial revela que hay tres cosas en juego: el Producto Interno Bruto, crecimiento demográfico y expansión de las áreas urbanas. El esfuerzo de indagar en torno al metabolismo con perspectiva de ecología implica la construcción de metodologías que se adecúen a las ciudades que estamos estudiando, ¿verdad? No es exactamente que vamos a traer una metodología que ha funcionado, digamos, en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, sino, digamos, tomar esos ejemplos, pero adecuar la metodología al caso de estudio nuestro, ¿verdad? Ni siquiera, por ejemplo, podríamos hacer el esfuerzo de comparar por ejemplo, a nivel de países, ¿verdad? No podemos comparar los consumos energéticos que podemos encontrar en Brasil con los de Guatemala, ¿verdad? Eso no sería como que muy acertado, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es comparar, por ejemplo, en los casos centroamericanos, ¿verdad? Estudiar el metabolismo urbano en Guatemala es un ejercicio que precisa de la construcción y diálogo entre metodologías científicas y saberes ancestrales. Digamos, los saberes ancestrales, tomarlos, ¿sabes? Como una excelente oportunidad para entendernos y, como decía mi estudiante, disculpen, Sofía, que no es mi estudiante, pero la estudiante que está a mi cargo, mejor dicho, esta mañana, cómo vernos a nosotros mismos. Poner en diálogo las ciencias ambientales, el urbanismo y los saberes ancestrales resulta ser una práctica imprescindible para repensar maneras en las que nuevas generaciones deberán tejer su relación con el ambiente, ¿verdad? Sigamos, por favor. No vivimos en una civilización, ¿verdad? Hay mucho, sobre todo esa idea de crisis civilizatoria, ¿verdad? No vivimos en una civilización, sino en una movilización de recursos naturales, personas y productos. Me gusta mucho esa forma de expresarlo, ¿verdad? Y sobre todo los esfuerzos que tienen que ver y que involucran también la puesta en marcha de un modelo de ciudad sostenible, o incluso también, como recuerdo que se asomaba en el plan de ordenamiento territorial, la apuesta por la ciudad compacta, ¿verdad? Siguiente, por favor. Aquí vemos algunos ejemplos que pueden, digamos, representar las inquietudes de metabolismo urbano y cómo se pueden agregar esos elementos a la ciudad, ¿verdad? Y sobre todo a las nuevas construcciones. Más adelante ustedes entenderán mejor esos temas, incluso que yo, que son arquitectos, ¿verdad? Las siguientes, aquí ya creo que ya vamos terminando, colega, ¿verdad? Las siguientes podemos irlas pasando y estos son, digamos, solo como a manera de ejemplo, por supuesto, otorgando el crédito bibliográfico correspondiente que aparecía en la diapositiva anterior. Creo que con eso podemos cerrar. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al maestro Aragón. A continuación, la maestra Silvia García Betorazzi
hará algunos comentarios. Ella es arquitecta de la universidad, egresada de la Universidad Rafael Aldívar, maestra en urbanismo, ordenamiento del territorio y desarrollo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Además, ha sido profesora en temas urbanos, territoriales en universidades y, por otra parte, pues es funcionaria municipal. Así es que muchas gracias a la arquitecta Silvia por aceptar la invitación y escuchamos sus comentarios. ¿También? Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Tal vez solo recordar los micrófonos apagados. Listo. Muchas gracias, pues me siento muy honrada de haber sido invitada para comentar el interesante trabajo de Jorge y de poder seguir colaborando con la maestría en Desarrollo Urbano y Territorio. Aprecié mucho la charla, la verdad es que la disfruté mucho. Mi primer comentario es sobre el tema. Es de verdad un tema que, como Jorge ya lo indicó, poco reconocido por este nombre, ¿verdad? En el ámbito, digamos, del urbanismo, en sus diferentes dimensiones, la investigación o la planificación en Guatemala. Es un tema que no lo hemos reflexionado mucho, tal vez no lo entendemos mucho y creo que un trabajo de investigación como el que Jorge está desarrollando, pues nos aporta y tiene un gran valor para toda la práctica de intervención territorial en general en el país, ya que aborda un tema importantísimo de la relación de las ciudades con la naturaleza. Y efectivamente, también como Jorge lo señalaba, vamos hacia un mundo de ciudades y eso no es menor, pero como lo decía Wellington Webb, si el siglo XIX fue el siglo de los imperios y el siglo XX el siglo de los estados-nación, el siglo XXI será el siglo de las ciudades. Y vamos cada vez más hacia un mundo de ciudades. Efectivamente, las proyecciones nos dicen que el 75% de la población vivirá en ciudades hacia el año 2050 y en Guatemala, que tradicionalmente habíamos sido un país con una mayoría de población rural, ya aproximadamente en el año 2013 tuvimos el punto de inflexión y estamos en un proceso de urbanización acelerado. Así que ese papel de las ciudades es fundamental para abordar este tema que está también muy relacionado con la crisis climática, ¿verdad? Que se llama pues como cambio climático, pero en realidad ya más que cambio climático estamos asistiendo a una crisis climática que cada vez se hace más evidente en los temas cotidianos y que no puede ser descuidado desde los temas urbanos, desde la investigación y desde la planificación urbana. Y sobre todo el rol que las ciudades juegan, ¿verdad? En esa crisis climática a nivel del consumo energético, de la producción de gases de efecto invernadero, etcétera. Escuchando a Jorge, digamos, sobre ese tema del consumo energético y lo que eso implica, ¿verdad? Que me parece pues muy interesante y que eso en otros trabajos de investigación donde yo también he participado desde un trabajo que algunos de los que están acá conocen y saben, ¿verdad? De la Metrópoli Central Colaborativa, que reflexionamos sobre varios desafíos metropolitanos, pero uno de esos es justamente el de la energía, ¿verdad? El clima y la naturaleza, y que pues esto implica una transición energética de forma prospectiva, ¿verdad? Yo que he sido investigadora, pero principalmente soy planificadora y entonces también me pregunto hacia el futuro cómo vamos a ir y en esa forma prospectiva es un tema que sí debemos pensar en esa transición energética, en una sobriedad energética y en otras formas, ¿no? De energías renovables que en realidad las ciudades lo han considerado muy tímidamente, pero tienen que entrar, digamos, a abordarlo de una forma también muy fuerte, ¿verdad? Y esto es un desafío que nos implica una innovación muy fuerte en los temas de la planificación desde una mirada pues más integral, donde estos temas son fundamentales para las ciudades. Otro tema que me pareció muy interesante de lo que Jorge planteó al principio y que pues yo me interrogo también como para qué nos sirve una investigación de este tipo, ¿verdad? Y de cara pues a esa mirada de la planificación y que creo que vamos en una planificación para la acción. La planificación territorial ya no puede ser solo una reflexión bonita sobre lo que queremos para las ciudades o no se puede quedar solamente en propuestas, en plantear visiones, en plantear proyectos arquitectónicos y urbanísticos buenos para las ciudades, sino en realidad sí necesitamos una planificación para la acción. Entonces ese llamado que Jorge hacía es más para la acción, para que
desde las ciudades y desde la forma en que las ciudades operan, ¿verdad? No sé si esto está bien dicho porque el tema del metabolismo urbano también es un tema nuevo para mí, pero no sé si se puede decir de que las ciudades también pueden contribuir a que ese metabolismo funcione correctamente, ¿verdad? Que funcione pues desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿verdad? Porque tal vez para algunos el que funcione correctamente es que explote los recursos y las salidas, esas entradas, ¿verdad? De recursos y esas salidas, no importa si producimos desechos, no, ¿verdad? Todos estamos más en una línea de lograr una sostenibilidad urbana, de lograr que las ciudades sean cada vez mejores espacios de vida, pero no solo para los que estamos viviendo en las ciudades, sino para el entorno y en esa relación respetuosa y ética, ¿verdad? De relación con la naturaleza, como Jorge también lo señalaba. Entonces, creo que esta investigación debe también poder ir más allá, poder ir más lejos y dar recomendaciones en temas de gestión urbana, de cómo hacer pues que ese metabolismo pueda funcionar correctamente, ¿verdad? En las ciudades, ¿qué debemos hacer? ¿Qué acciones debemos tener desde la planificación o desde la gestión urbana y municipal, desde las ciudades pequeñas, las ciudades intermedias o las grandes ciudades? ¿Qué debemos hacer, verdad? Y creo pues que este desafío que debemos abordar de lograr un metabolismo urbano que funcione correctamente desde el punto de la sostenibilidad, ¿verdad? Repito, no sé si está bien dicho de esa manera, pero cómo lo integramos con una mirada más comprensiva, ¿verdad? De la ciudad. Y Jorge también lo dijo, por ejemplo, el modelo urbano de la ciudad compacta, ¿verdad? Y que creo que si ese modelo de la ciudad compacta o de la ciudad de la proximidad es bien manejado, cómo logramos que ese metabolismo urbano funciona mejor. O sea, de hecho, el modelo de la ciudad compacta lograría, ¿verdad? Que ese metabolismo, esa entrada y salida se haga de una forma más respetuosa tanto con los recursos que tomamos como con las salidas que hacemos. Entonces, creo que es un tema de vital importancia que debemos cada vez incorporar. Y pues me quedo también con muchas buenas expectativas, ¿verdad? De conocer los resultados finales de este trabajo de investigación, pero también de las recomendaciones que nos harían hacia los que estamos a cargo, ¿verdad? De proponer los procesos de planificación en las ciudades. Así que, bueno, muchas gracias e invito entonces a la arquitecta urbanista Ilona Cortés también a aportar sus comentarios. Muchas gracias. Bien, en principio pues también quiero agradecer, me tomo la palabra porque creo que por ahí el doctor Chacón nos había conversado previamente de la metodología que íbamos a tener, la dinámica que íbamos a tener para poder desempeñar, digamos, este conversatorio. Efectivamente, estoy yo también, además de agradecida con la invitación para poder entrar en esta conversación, bastante complacida con la presentación que nos hiciera Jorge y pues los comentarios que nos hacía Silvia. Por mi parte, yo sí quisiera tal vez adentrarnos un poco más, me sorprende muchísimo el hecho que efectivamente no tengamos nosotros suficiente propuesta científica, ¿verdad? Dentro de nuestro país, creería yo de que a nivel de América Latina tenemos muchos déficits para poder subsanar, digamos, la aceleración con que el fenómeno urbano se instauró dentro de nuestro territorio, pues somos el continente más urbanizado del mundo. Y pues siempre he dicho yo dentro de mis conversaciones con los alumnos, corrimos tanto que primero nos tropezamos antes de poder darnos cuenta que pues nos estábamos sometiendo a un camino bastante exigente, bastante duro, en donde exprimimos tanto los territorios que ellos ya no pudieron darnos hasta cierta medida una respuesta para todas nuestras demandas como hoy, como actualmente nosotros estamos insistiendo en modelar la ocupación de nuestras ciudades y de nuestros territorios en general. Considero yo que el tema del metabolismo urbano obviamente ha de estar sumamente vinculado con la necesidad de buscar estrategias que nos permitan una cohesión territorial. Evidentemente, bueno, al menos en Guatemala son las facultades de arquitectura quienes han lanzado la propuesta de abordaje del estudio de las ciudades, la planificación del ordenamiento urbano y territorial.
Sin embargo, es una disciplina, es una materia multidisciplinaria y en virtud de ello es importante subrayar para nuestra audiencia que nos escuchen posteriormente en Radio Universidad, quienes puedan ver la grabación también, que aunque se dirige, digamos, desde la Facultad de Arquitectura, pues es una disciplina que debiera de ser abordada desde diferentes ópticas, indiscutiblemente, porque a lo largo de la historia hemos visto que no le ha favorecido a los territorios ser estudiados y propuestos exclusivamente por materias, digamos, propiamente esteticistas o algunas materias que han promovido de una manera como muy vertical el tema del desarrollo humano o económico exclusivamente. A como hemos ido nosotros evolucionando hoy, podemos, creo yo, comprender que aunque seamos la mayor población ocupando la menor cantidad del territorio, somos desde ahí, desde esos escenarios, que lanzamos los mayores consumos, que tenemos las mayores exigencias y no afectamos, como decía Jorge, únicamente la calidad de vida y los niveles de desarrollo de nosotros como seres humanos, sino también el de las restantes comunidades bióticas de nuestro ecosistema, que es la ciudad, ¿verdad? En tal sentido, creo yo de que no, y creo que es importante poder conversarlo, que no nos quedamos deficitarios únicamente en la propuesta digamos, científica y en materia, digamos, de investigación, sino creo que una de los déficits más importantes son los déficits que planteamos para poder operar e implementar todas las estrategias de cambio que debiéramos de considerar para cambiar los escenarios que se están proyectando desde las diferentes, digamos, agendas globales. En tal sentido, en Guatemala tenemos una carencia politécnica para poder asumir el desafío del desarrollo territorial y creo de que nos hace falta fortalecer de mucha mayor, con mucha mayor, no solo cantidad, sino calidad, digamos, de profesionales y de técnicos para poder operarlo. Cuando nosotros hablamos de ordenamiento territorial, necesariamente estamos conversando de política pública. Y no es de que a la gran masa de arquitectos precisamente que pudiera ser como de la mayor atracción abordar el tema del desarrollo urbano o territorial, nos hayamos sido como tan formados en la materia del desarrollo de los territorios particularmente, y creo que una gran parte de la población de nuestras profesiones técnicas no es el desarrollo como tal, la formulación de estrategias y de políticas la mayor atracción. Sin embargo, creo que cuando estamos ya en la práctica y nos vamos internando dentro de los actores que verdaderamente tienen que hacer realidad todas las propuestas de las que estamos conversando, de las que conversamos en coloquios como este, efectivamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? O sea, no nos queda otra alternativa y es cuando entonces mucho profesional técnico como arquitectos, agrónomos, empiezan a tornarse en interés por la formulación de estas políticas, por la formulación de las estrategias y por llevarlas también a la práctica. Recordemos de que en Guatemala es obligación del gobierno central generar las políticas de ordenamiento territorial, pero es competencia de los gobiernos locales, ¿verdad? Implementarlas y desde luego hacerlas filtrar en ese grano fino de política local. En ese sentido, tenemos otros desafíos por ahí más allá del mero conocimiento de la situación actual que podemos tener nosotros a nivel de país, sino que también tenemos otro tipo de vulnerabilidades como la alta rotación de personal cada vez que cambia, digamos, gobierno y que no vulnera únicamente el capital humano que ya haya logrado formarse a partir de la práctica, sino también vulnera, digamos, la conformación de los planes territoriales que ya se hayan podido trabajar en algunas otras administraciones. Entonces, es importante poder generar algún sentido de apropiación desde la participación ciudadana, etcétera, a nivel de los líderes políticos. Y es ahí en donde
Guatemala necesita y convoca, ¿verdad?, a los profesionales que se sienten interesados por la materia del ordenamiento territorial, por el desarrollo del territorio, pues incluso por ejercicios netamente urbanos o de regiones metropolitanas, a que puedan asumir el desafío de especializarse en estos temas para poder tener la pertinencia de la actuación, ¿verdad? Porque sí somos en mayor parte, ¿verdad? Los técnicos, las profesiones técnicas, quienes estamos siendo convocadas a poder generar este tipo de ejercicios ya a un nivel local. Si de hecho no tenemos suficiente propuesta científica, imagínense ustedes cuando tampoco tenemos, cuando también carecemos de profesionales, de técnicos especializados en la materia, que tengan ya superada esa curva de aprendizaje, de conciencia, de sensibilización, ¿verdad? Entonces, yo creería de que desde esa arista, desde este punto, es importante hacer extensivo y la conversación, ¿verdad?, hacia esos otros gremios, enfatizar que el actuar para poder generar los cambios de los escenarios que hemos estado conversando, de las estadísticas que nos comentaban los colegas que me antecedieron, es importante que también nosotros tengamos la posibilidad de poder actuar, ¿verdad?, dentro, digamos, a nivel ya local, porque tampoco tenemos a los profesionales que puedan hacerse cargo y puedan asumir el diseño de las estrategias. Entonces, estamos cayendo a la praxis propiamente, digamos, que va armando, perdí la palabra, perdón, que va armando en el momento, que va improvisando, perdón, ¿verdad? La praxis de la improvisación. Entonces, yo me quedaría con eso, doctor Chacón. Si hubiera alguna otra reacción u otro comentario, estamos atentos. Muy bien, muchas gracias a la maestra arquitecta Ilona Cortés, quien ostenta la maestría en Desarrollo Urbano y Territorio por esta Facultad de Arquitectura de la San Carlos. De hecho, ella es la primera egresada de la maestría en Desarrollo Urbano y Territorio. Muchas gracias también a nuestra comentarista Silvia García Betorazzi y, por supuesto, a nuestro expositor Jorge Aragón, a los oyentes de Radio Universidad en este primer programa Construyendo Oportunidades. Muy bien, entonces en la segunda parte pues tenemos una serie de comentarios iniciales. Jorge, también nuestra invitada Silvia García y también nuestra otra invitada Ilona Cortés pueden comentar algo respecto a la importancia de estudiar esta temática de desarrollo urbano y territorio. Jorge, ¿podrías iniciar? Muchas gracias, sí. Pues primero que nada, yo muy agradado de haber escuchado esas intervenciones de la maestra García Betorazzi y de la maestra Cortés, desde luego, y también pues agradeciendo a quienes están conectados en esta transmisión. Yo considero que tomando como mías también las palabras de Ilona Cortés, esta cuestión, digamos, esto de estudiar estas disciplinas no es solo una cuestión ya en esta época que compete solo a arquitectos, ¿verdad? Sino también, sobre todo, compete a profesionales que quieren hacer ciudadanía, ¿verdad? Nosotros ya no estamos en una época, o debemos, mejor dicho, abandonar esa idea o esa forma de hacer nuestras profesiones, digamos, de una manera cerrada, ¿no? Sino al contrario, estar integrados sobre todo a un mundo que está en constante transformación. Yo creo que es la clave, ¿verdad? El ser capaces de colaborar entre nosotros como profesionales, pero sobre todo como seres humanos, porque más allá, digamos, de que somos profesionales, estamos habitando un mismo tiempo-espacio, ¿verdad? Y eso a la vez nos involucra o impone, mejor dicho, un compromiso ético de gran envergadura. Hay algunos que van a asumir mejor que otros ese compromiso ético, desde luego, pero sin embargo la invitación para quienes
están acá escuchando esta charla, es justamente de pensar fuera de la caja, como dicen, o como se dice coloquialmente, sino el poder hacer, digamos, de mi profesión digamos, una forma de servicio, ¿verdad? Una oportunidad para servir a los demás, para servir a mi sociedad, a mi país, desde luego, ¿verdad? Y para servir concretamente al otro, ¿verdad? Muy bien, gracias, Jorge. Adelante, Silvia, arquitecta Silvia. Sí, muchas gracias. Bueno, así como expresé antes, si el siglo XXI es el siglo de las ciudades, es también el siglo de los urbanistas. Creo que es hablando de los planificadores y todos aquellos que estamos como en estos temas de desarrollo urbano y territorial, lo estoy como reduciendo a urbanistas, ¿verdad? Pero me refiero a, digamos, a todos los que estaríamos en esta disciplina. Es también nuestra oportunidad de hacer una contribución, de aportarle. Creo que hablándolo de una forma tal vez menos técnica o menos profesional y más emocional, para mí ha sido un sueño, ¿verdad? El de poder contribuir a formar urbanistas en el país, de poder contribuir a generar una masa crítica. O sea, yo me he dedicado a esto desde hace muchos años, desde hace casi 20 años que he estado en este tema de formar urbanistas y creo que eso nos lleva a querer contribuir a generar mejores ciudades en el país. Así que me parece importantísimo que los arquitectos también se especialicen y que se decidan, ¿verdad?, por trabajar el tema urbano, los temas urbanos, de poder contribuirle a las ciudades. Un urbanista se convierte en un todólogo, tiene que saber un poquito de todo, porque esta disciplina incluye la mirada también de la sociología urbana, de la economía urbana, del derecho urbanístico, y es ahí donde también no solo el arquitecto, sino también se requiere ese abordaje multidisciplinario que ya lo hablaba muy bien Ilobna. Creo que muchos de los profesionales que están estudiando urbanismo deberían no ser solo arquitectos, sino necesitamos que cada vez se comprometan otros, pero obviamente ha sido un tema que las contribuciones han venido más fuertemente desde las facultades de arquitectura. Y algo que me parece también muy importante, el formarnos en este tema del desarrollo urbano y territorial, creo que es también entender el rol que tenemos. Ya no es el de solo hacer planes desde un escritorio y pensar el futuro de las ciudades, sino nos toca un rol a los urbanistas de ser como incitadores de la transformación de los territorios. Nos toca poder dialogar con diferentes actores, poder entender sus lógicas, sus intereses, y nos convertimos como en unos mediadores entre esos actores, entre los ciudadanos y los tomadores de decisión política, porque eso también es importante saberlo. Los urbanistas no somos, digamos, los que al final decidimos todo para la ciudad. Somos un apoyo a la toma de decisión política y nos toca prepararnos muy bien técnicamente para plantear todos los escenarios y poder contribuir a esa toma de decisión. Entonces, la pregunta que tú nos hiciste ahorita, Miguel, ¿verdad? Para mí es clave, o sea, para mí es más un sueño, ¿verdad? Y no puedo dejar de abordarla desde ese lado como más emocional, que he soñado de verdad con que cada vez hayan más urbanistas en este país, que haya una masa crítica que de verdad logre contribuir con las ciudades de todas las escalas, ¿verdad? Creo que aquí ya en la ciudad de Guatemala ya hay como un equipo, ¿verdad? Pero necesitamos que vayan incluso a las otras ciudades que hacen parte de la región metropolitana, que vayan a las ciudades pequeñas, a las ciudades intermedias. Nos urge, ¿verdad?, que haya cada vez más profesionales que nos estén ayudando a configurar ese futuro urbano hacia el cual vamos como planeta, ¿verdad? No es solo una realidad solo de Guatemala, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, por ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias a la arquitecta Silvia García. Adelante, arquitecta Ilobna. Sí, muchísimas gracias. Yo creería que en mi caso ha sido sumamente trascendental el hecho de poder ver evolucionar de 12 años, digamos, que he tenido la oportunidad y un verdadero privilegio de formar urbanistas, planificadores urbano-territoriales, poder observar cómo efectivamente los perfiles han ido cambiando dentro de la práctica de la planificación
y cada vez pues tenemos urbanistas más o planificadores urbano-territoriales más sensibles, más interesados en el desarrollo como tal, con mayores alcances para plantear políticas y, como decía Silvia, con mayores destrezas para poder ser, digamos, gestores de ese mismo desarrollo territorial, teniendo los acercamientos con la misma cooperación, con los inversionistas, con los entes rectores a nivel supramunicipal, pues definitivamente es algo que a mí como docente me ha fortalecido muchísimo, porque he podido evaluar y en campo he podido verificar que efectivamente está teniendo digamos, un efecto el producto académico que está generando, digamos, pues la Universidad de San Carlos, que es para quien yo he elaborado en esta década de docencia. Definitivamente creería yo de que las expectativas son cada vez mayores en virtud de que los desafíos también se van incrementando. Tengo pues mucha emoción, como decía Silvia, y mucha fe en que los profesionales van a ir también incrementando sus alcances, asumiendo siempre esos desafíos. Nos hemos podido dar cuenta de los planes que han dejado construidos en algunas localidades, en varias instituciones también de Estado, y es bastante gratificante poder ver que tenemos ahora quienes aporten para esa construcción de instrumentos, cuando hace unos 25 años carecíamos incluso de algunas posibilidades tecnológicas para poder resolver el ordenamiento territorial. Indiscutiblemente creo de que los desafíos que restan son bastantes significativos, pero creo de que es posible irlos asumiendo con la historia que se tiene ya de las intenciones de ordenamiento territorial, con la política que ya contamos de desarrollo nacional. Yo creo que son avances, aunque parecieran lentos, desde los cuales nosotros podemos continuar catapultando las acciones, seguir generando propuesta y ser embajadores de conciencia para que nuestros territorios vayan evolucionando, ¿verdad? Y se sumen al desarrollo que nosotros queremos para nuestro país. Yo por ahí me quedaría, gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestras dos comentaristas y al expositor. Y a continuación, pues invitaría a la arquitecta Dafne Acevedo a comentarnos algo acerca de las maestrías de la Facultad de Arquitectura en esta escuela de posgrados. Arquitecta Dafne. Sí, muchas gracias, doctor Chacón. Muchas gracias a los participantes hoy en la actividad. De verdad, fue un gusto escucharlos, compartir un poco de su experiencia, tanto en el campo profesional como en la docencia. Doy fe de que son profesores pues entregados a realmente a formar a profesionales especialistas en el tema. Pues yo quisiera más que pues comentarles sobre las maestrías de nuestra facultad, pues decirles que si yo sé que algunos pues ya recibieron alguna información, si ustedes tienen alguna pregunta al respecto, la maestría en urbanismo, al igual que las demás maestrías en ciencias, son maestrías que tienen entre 20 y 21 cursos. Son maestrías que se imparten el día viernes de 5 a 9 y de los sábados de 8 a 12. Como tienen esta cantidad de cursos, son 2 años, el cual pues está requiriendo que se haga la inscripción para poder recibir estos 21 cursos durante esos 2 años. Se solicita que se desarrolle una tesis de grado y también se trabaje un artículo de carácter científico, ¿verdad?
No sé si tienen alguna duda, estoy acá para solucionar las dudas que tengan. No sé si hay alguna pregunta al respecto a ello. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pueden trasladarlo vía micrófono o chat, porque ahora la idea es hacerlo Sí. interactivo. Aquí estoy viendo que hacen una pregunta. ¿Eso aplica para las de ciencias en mercadeo para el diseño? Exactamente. Aplica para esta maestría también. Sí, las maestrías son programas autosostenibles, por lo tanto, pues cada curso tiene un costo y cada maestría tiene que tener un número mínimo de estudiantes para poder funcionar. Eso quiere decir que necesitamos a 12 estudiantes para poder aperturar una cohorte. Por eso estamos dando esta serie de charlas para motivarlos e incentivar a que ustedes puedan pues ingresar a nuestros programas. Vamos a empezar después de Semana Santa las maestrías en ciencias, pero la maestría en artes que tenemos, que es la maestría que coordina el arquitecto, perdón, se me olvidó ahorita el nombre del arquitecto. ¿Me ayudas, Miguel? Sí, hay maestrías en artes Sí, y en ciencias. El arquitecto Gabriel Barahona Gabriel Barahona, coordina exactamente, la coordina la que es en artes. Gracias. Sí, 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 gerencia en proyectos arquitectónicos, y esa pues sí dura exacto. 12 cursos, 11 cursos más un último curso de proyecto de graduación, pero esa Exacto. es en artes, ¿verdad? Las otras pues sí son en ciencias y tienen la ventaja de que usted puede estudiar doctorado o tener un poquito más de experiencia en investigación y en un desarrollo completo de ciertos Ujú. componentes, ¿verdad? Hay varios. Exacto. Adelante, Sí, Dafne. solo para terminar acá, esta maestría iniciaría antes de la Semana Santa. O sea, ellos estarían empezando en el mes de marzo. Perdón, a finales en mes de marzo, sí, estarían comenzando las de artes, que es la que les acaba de mencionar, y las maestrías en ciencias después de la Semana Santa. Sin embargo, sí necesitamos que ustedes pues nos manifiesten su interés y nosotros les vamos a mandar un formulario. Perdón, a mí me interesa esta maestría en específico. ¿Cuándo nos darán información de si lleno el cupo o no? Muy bien. Estaríamos haciendo números más o menos a la última semana de febrero y les vamos a estar invitando para que podamos hacer una reunión presencial donde les podemos dar más información al respecto de la maestría a la que estaría ingresando y pues en ese momento ya les daríamos nosotros también el visto bueno de que esta maestría va a iniciar con esa reunión presencial que estaríamos llamándoles. Sí, es cierto. Muchas gracias, arquitecta Dafne. Sí, tenemos una fase de promoción de cada una de las maestrías, que es básicamente invitarles a esta charla, pero la segunda fase es invitarles a un desayuno con profesores, con egresados y analizar algún caso específico donde se muestran ya los resultados de productos o de aplicaciones en este caso, esta maestría de desarrollo urbano y territorio, porque ya hay varias cohortes de esta y otras maestrías. Y esta segunda fase, pues, estaría entre fines de febrero y principios de marzo. La tercera fase es cuando ya se les dan las instrucciones de inscripción, de traer todos los documentos, fotostática de título, por ejemplo, y otra serie de aspectos ya para inscribirse, a efecto de iniciar la cohorte 2024 la semana posterior a Semana Santa, es decir, 5 de abril y 6 de abril estaríamos iniciando la primera clase de la maestría en desarrollo urbano y territorio y otras que vamos a abrir, ¿verdad? Con esta fase de promoción y de preparación de aspectos administrativos, de inscripción. Y aparte, que ustedes se van a sentir invitados, ¿verdad? A través de platicar con Silvia y otros profesores, con Ilobna, con Carlos Ayala y otros profesores que vamos a invitar a ese desayuno para tener ustedes un contacto directo con profesores y también con la administración de este posgrados, ¿verdad?
¿Hay más dudas, más preguntas? Sí, preguntaban sobre si la modalidad era a distancia. Sí, correcto. Las maestrías 2024 son en línea, ¿verdad? Son clases virtuales. No obstante, se tiene la salvedad, ¿verdad? De que pueden haber actividades presenciales como visitas a algunos lugares, actividades de campo que son muy necesarias en la formación, sobre todo en algunos cursos. Es decir, tiene esa posibilidad, ¿verdad? Sigue siendo virtual, 100% de las clases, si se permite, pero se posibilita, de hecho, se fomenta que haya contacto directo con ciertos objetos de estudio, ciertos fenómenos urbanos. Por ejemplo, en el caso del paisaje hay que hacer ciertos análisis del paisaje. En el caso de riesgo, pues habrá que hacer algunos análisis, algunos levantamientos, ¿verdad? Y en el caso de lo urbano, pues hay que conocer la expansión urbana, entre otros casos, ¿verdad? ¿Hay más observaciones, preguntas? A ver, preguntan acá respecto a la maestría en artes de gerencia de proyectos. Habían dicho que empezaba el 1 de marzo. Tengo dudas de cómo será el proceso. Esta maestría ya tiene el cupo y entonces el proceso también es similar, ¿verdad? Solo que ellos sí ya se tiene como fecha oficial de inicio el 1 de marzo, ya se tiene la calendarización de cursos virtuales con aquella excepción que les mencioné, y el desayuno es el que estamos esperando, los últimos que se puedan mostrar su interés para invitarlos en el caso de esta maestría en artes que es de gerencia de proyectos arquitectónicos. Sí, se confirma, inicia el 1 de marzo y nada más estamos pendientes de ver quiénes serían los últimos en mostrar su interés para incorporarlos dentro de esta actividad que se les mencionó. ¿Hay opciones para becas de maestría? Sí, ciertamente hay varias opciones. Les daremos esa información a los que lleguen a los desayunos, ¿verdad? Sabemos que dentro de la universidad hay 2 o 3 opciones. Una de ellas es del sistema de estudios de posgrado, pero eso, por supuesto, entra a competición o a selección dentro de todos los que estudian posgrados en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Es decir, eso es muy, muy competitivo, también muy abierto. Aparte de eso, hay opciones de ayudas becarias de la Dirección General de Docencia para profesores universitarios. Y en muchos casos, pues, ellos solicitan que sean profesores titulares. En otros casos, pues, se da otro tipo de ayuda a los profesores interinos. Y además, pues, sabemos que hay otro tipo de becas fuera de la Universidad de San Carlos, como por ejemplo las becas que ofrece la Organización de Estados Americanos. Ahí hay otro tipo de requerimientos, ¿verdad? Pero sí, sí hay, ¿verdad? En términos sintéticos, las respuestas sí hay, ¿verdad? Muy bien. Y con respecto, Adelante, sí, adelante. sí, preguntan que si se quieren integrar a la maestría en gerencia, ¿cómo es el proceso? Les voy a decir un correo que es arquitectura.posgrado@farusac.edu.gt. Lo voy a repetir, arquitectura.post, con T, ¿verdad? Postgrado@farusac.edu.gt, al cual pueden escribir para que se les envíe la ficha de inscripción. Sí se pueden también unir a la corte estudiantes de otras universidades, por supuesto que sí. Y la otra pregunta que creo que había acá, ella la había respondido. Si pueden empezar a tener algunos, optar a la inscripción de maestrías, tenemos que hacer algún paso desde ya para poder optar a la inscripción, más que llenar la ficha de inscripción, que pueden pedirla a este correo que anotó aquí el arquitecto Chacón para poder su ficha de inscripción, y pues sí se les van a pedir algunas cosas, entre ellas pues la foto estática de su título y una fotografía y algunas otras cosas, pero con esos podrían adelantar. Y pues en la reunión igual de desayuno de las maestrías que sí estamos seguros que no se aperturarán, ampliaremos esa información. Todavía tienen un tiempo para ir reuniendo eso que necesita. Sí, previo a darle la palabra a Catherine, pues hay un formato, ¿verdad? Un formulario de solicitud de maestría que se les va a enviar a través de que ustedes
pregunten a este correo, arquitectura.posgrados@usac.edu.gt. Ahí hay un formulario de solicitud de inscripción de maestrías, donde ustedes van a encontrar varias preguntas que ustedes van a contribuir a resolver, ¿verdad? Pero son básicamente datos relacionados con su futura inscripción. Adelante, estimada Catherine. Buenas tardes, disculpen. Tengo una compañera que también está interesada en la maestría de ciencias para el mercadeo, solo que ella no se pudo conectar. Ella me dijo si podía consultar. Ella actualmente pues está pendiente de exámenes generales de su licenciatura en diseño. Entonces ella tenía la duda de si ella se puede inscribir a esta maestría, aun si está como pendiente sus exámenes generales, como que se los exonera, porque ella me comentaba que hay otras facultades que hacen eso. No sé si se puede en este caso. Sí, muchas gracias, estimada Catherine. En el caso de Facultad de Arquitectura no se puede graduar de licenciatura a través de estudiar maestría. Lo que sí se le permite es graduarse en el primer año de estudios de una maestría. Es decir, si usted se gradúa en el primer año de que está estudiando maestría, pues entonces se acepta que se inscriba en maestría. Esto es lo que le hemos dicho a varios que han visitado, y esto se ha permitido desde hace algunos años. Y entonces algunos que les falta, por ejemplo, solo el examen público, algunos procedimientos para tener la fotostática del título, pues ellos se ven beneficiados por esta espera. No obstante, pueden empezar en abril los cursos, ¿verdad? Para el caso de las maestrías en ciencias, y en marzo, para el caso de la maestría de gerencia de proyectos arquitectónicos, pues ellos pueden iniciar, ¿verdad? Iniciar y también graduarse dentro de este año 2024, resolver los trámites para que les emitan el título, y ya con esto pues se conformaría, se finalizaría el proceso de inscripción. Pero no se puede todavía en arquitectura, lo que sí se puede en otros. Posiblemente en el futuro próximo sí se pueda, ¿verdad? Pero por este momento no es factible graduarse de licenciatura habiendo concluido los estudios de maestría. Gracias por la pregunta, Catherine. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, la otra pregunta de Gerson Gabriel Girón es si hay una maestría en desarrollo de programación, imagino, de computadoras o de sistemas informáticos basado en tecnología. Pues en el caso de acá, no, esta maestría no se imparte acá, posiblemente en alguna otra facultad, ¿verdad? Nosotros tenemos maestría en restauración de monumentos, maestría en planificación ambiental, en diseño de paisaje, en gerencia de proyectos arquitectónicos, que es en artes, ¿verdad? También tenemos maestría en arquitectura para la salud, por ejemplo. En fin, tenemos varias maestrías y vamos a estar promoviendo y dando información de cada una de ellas los siguientes jueves y viernes. Aprovechamos para anunciarles, en caso de que estén interesados en la maestría de paisaje y riesgos, el próximo jueves, siempre a esta hora, ¿verdad? Por el mismo canal, estaremos invitándoles a escuchar a un arquitecto de la universidad, bueno, de una universidad mexicana, quien va a dar una interesante charla en estas temáticas, ¿verdad? Paisaje y riesgos. Y el viernes pues tendremos a alguien que va a exponer, que va a explicar acerca del manejo de los desechos de la construcción, que es de la temática de la maestría en ambiente, con una serie de comentaristas. En el caso del otro viernes, pues habrá un encargado de estos temas de Cementos Progreso y un encargado de estos temas del Ministerio de Ambiente, y también tenemos al maestro Rafael Valladares, investigador del SEUR, como parte de esto que se va a exponer el próximo viernes. En fin, están cordialmente invitados a esto, y muchas gracias por haber asistido a esta información, a esta promoción, diríamos, de la formación académica en la maestría de Desarrollo Urbano y Territorio. Muchas gracias también a nuestras comentaristas y al expositor de esta tarde. De esta manera concluimos esta actividad y los esperamos a los interesados en esta maestría acá en la dirección de la Escuela de Posgrados, en el edificio T2 de la Facultad de Arquitectura, o a través de este correo que ya se les envió en el chat. Si tienen alguna otra observación, pues todavía lo podemos comentar. Si no, pues de esta manera concluimos esta
esta actividad de coloquio en la primera parte y segunda parte información respecto a las maestrías. Muy buenas noches y hasta pronto.